Inspiro Podcast, Vidas que Inspiran. En esta oportunidad tengo una invitada muy especial. Ella es Ana. Es mi amiga, mi compañera. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por acceder a querer contar tu historia con nosotros. Sé que tienes una historia que va a estremecer a muchos. Y bueno, bienvenida. Te voy a empezar preguntando ¿cómo era tu vida antes de quedar embarazada? Gracias, primero de verdad gracias por invitarme. Te he visto cumplir este sueño desde el día 1 y es un honor estar acá. ¿Cómo era mi vida antes de estar embarazada? Creo que me haces esa pregunta y se me viene a la mente la frase de una canción que la he tenido pegada toda la semana, que dice: tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y creo que mi proceso de embarazo fue eso. El Señor me llamó y a un camino de incertidumbres, a un camino de... ¿Me preguntas cómo era mi vida antes? Pues yo era una mujer que siempre he tenido la mala costumbre de querer tener el control de las cosas. Siempre quiero controlar todo, quiero controlar mi vida, lo que sucedió, lo que está por suceder, lo que sucederá, todo. Mis maneras de controlar las cosas, según yo, era pues trabajando con mi sueldo, confiaba en el dinero que podía tener ahorrado, eso, en las cosas que iba creando, en las cosas que iba haciendo, confiaba en mi hacer. Y sentía bien, me sentía tranquila, porque sin darme cuenta, aunque creía en Dios, sin darme cuenta mi fe estaba puesta en otro tipo de cosas, como te digo, el 15 y el último, en mi seguridad, en esto y lo otro. Cuando salgo embarazada, que me doy cuenta que no tengo el control de nada, que todo es una incertidumbre, entendí que el Señor muchas veces te llama a aguas, a caminos, donde tus pies pueden fallar, donde tú no tienes el poder de nada, y es únicamente para que aprendamos a depender. Entonces, ¿cómo era antes? Controladora de todo. No soy ahora dependiente netamente. Y un poquito controladora. Un poquito todavía, queda algo. ¿Qué es principalmente? Y cuando conociste, o sea, para que los que no conocen a Ana, tu esposo, Ricardo, es una relación de años. Sí, claro. Antes de quedar embarazada también, yo esto porque lo sé, porque tú me lo has contado, pero sé que te habían dicho como que no podías quedar embarazada. Sí, siempre fue como un concepto como mío. O sea, siempre creí que yo no podía quedar embarazada. Y creo que también mucha gente, yo soy chiquita, soy flaquita, la gente tiene el concepto de que, uy, no, por ahí estuvo embarazada, pero tú puedes quedar embarazada, ¿no? Pero era como, no era que un doctor me lo había dicho como tal, pero era un concepto mío y fueron tantos comentarios que crecí con el creer que, no. Que te digo que estuvo en mis planes como por ahí otras mujeres que siempre han tenido el sueño de ser mamá. No, nunca estuve en contra, nunca estuve a favor, nunca fue un anhelo, hasta que tuve mi pareja estable, hasta que estuve con Ricky, hasta que te empiezas a proyectar otro tipo de cosas y te empiezas a replantear, ¿será que sí puede? Bueno, pero como te digo, desde el día 1, este camino de ser mamá fue el Señor diciéndome: bebé, tú no controlas todo, lo controlo yo. Incluso el hecho de decidir ser padre. Porque Luciana fue una decisión. Ah, que eso te iba a preguntar. Sí, Luciana fue una decisión, pero no fue planificada, o sea, fue una locura. Okay. ¿Por qué? Porque yo decido un día con Ricky, bueno, yo decido no, Ricky y yo conversando un día, no, que queremos ser padres, sí, bueno, se despierta ese anhelo, vamos a planificar. Amiga, sin casarnos, amiga, todo mal. Pero nosotros estábamos planificando ser papás. Y claramente pasaron meses, no se nos dio. Y fue como que yo dije, bueno, siento que es el Señor diciéndonos que no es nuestro momento. Tenemos, para los que no saben, asistimos a una iglesia, en nuestra iglesia hay lo que se llama grupos de conexión, y en nuestro grupo de conexión nos decían como que, ¿y si se casan primero? ¿Y si hacen las cosas en orden? ¿Y si se... ¿sabes? Claro, porque Luciana nace acá en Argentina. Luciana nace acá en Argentina, claro. Y bueno, decidimos que nos íbamos a casar y empezamos a enfocar todas nuestras intenciones en casarnos. Y Ana, la que controlaba todo, Ana ya tenía dónde se iba a casar, Ana controlaba todo, mi amor, o sea, tenía todo listo. Y cuando ya yo tengo todo listo, salgo embarazada. Entonces, a ver,
¿Fue un anhelo? Sí, siempre. Pero en ese momento lo planifiqué, no, cuando lo planifiqué no era porque Dios me dijo que cuando yo quiera. Claro. Entonces sale. Obviamente nos casamos porque con más razón el nacimiento de Luz nos dice, no, quiero ganarle un terreno a mi hija de hacer las cosas bien para Dios. Nos casamos. Todo lo que teníamos planificado no se dio porque claramente tenemos una economía que no me daba en ese momento para ser responsable y ahorrar para el embarazo que se venía, pero también para gastarme un montón de plata en una fiesta de matrimonio. Claro. Entonces, como nos casamos por el civil con 2 o 3 personas que estaban allí que nos acompañaron, y en el hall de nuestra iglesia el pastor nos hizo la oración a nosotros 2 con mi mamá y ya. Oh. Así nos casamos nosotros. Después de haber planificado la boda del año. Entonces, por ahí porque no ya, es a tu manera. no es a mi manera, por eso te digo, desde el día 1 mi embarazo fue caminar por agua donde mis pies por favor. Claro. Y cuando ustedes no eran cristianos tampoco. ¿En Venezuela no? No. Ustedes esa historia, esa parte quiero que la cuentes de cómo llegas a los pasos de Dios, cómo conoces la iglesia, porque eso también está. Sí, esto está bueno. Nosotros, a ver, yo en Venezuela iba a una iglesia, pero es muy distinto de una iglesia que es cristiana. Exacto. Yo iba a una iglesia que me encanta, que lo quiero muchísimo y voy. Éramos 10, ni al caso. Éramos como 10 personas, Pero bueno. pero era nuestra iglesia, iba, pero no caminaba con Dios, solo iba a la iglesia. Llevé a Ricky un par de veces, contento, pero hasta ahí. Luego, con el pasar del tiempo, el migrar te va creando como una necesidad de algo, o sea, tú te sientes vacío, tú necesitas algo, necesitas a Dios. Y empezamos, porque Ricky siempre también conmigo empezamos a buscar de Dios. Mira, fuimos a una iglesia, no sé cómo es el nombre, no sé qué camino tiene, pero era una iglesia que te cobraban por orar por ti. Y ahí dijimos, toma, por aquí no es. Después fuimos a... No quiero nombrar, pero sí. No. Pero sí, fuimos a esa. A esa que nombraste, no, a una por esa línea. Toma. Después de eso, empecé estudio bíblico con los testigos de Jehová. Bien, o sea, me gustó mucho la disciplina en cuanto al estudio que ellos tienen. Me gustó muchísimo. Conocimos a unas personas en un hotel donde vivíamos antes, cuando llegamos vivíamos en un hotel, y ellos nos iban a la casa a hacernos estudios bíblicos. Ahí es donde nos dimos cuenta, necesitamos esto, necesitamos esta disciplina, pero por ahí no nos sentíamos 100% cómodos con la religión de los testigos de Jehová. Y a mí estuvimos en muchísimas iglesias buscando. Entra la pandemia, bueno, dejamos obviamente de buscar, estábamos encerrados. Yo recibo una bolsa un día, me llaman, me mandan un mensaje random. Ana, sí, estamos abajo. ¿Quién eres? Yo bajo, asustada, pandemia, nadie podía salir. ¿Quién eres? Me quieres secuestrar. Entonces bajo y una chica me dice, hola Ana, esto es para ti. La bolsa decía Citycare y decía, Criqui Lucy está orando por ti. Y yo, ¿quiénes son Criqui Lucy? Ni por acá. Ni idea de nada. Yo en ese momento trabajaba limpiándole la casa a una señora, pero no se me ocurría que ella tenía la máquina metida ahí. Simplemente yo decía, ¿quiénes son Criqui Lucy? Y yo le decía a la chica, esto no es para mí. ¿Eres Ana Naranjo? Sí, pero esto no es para mí. Cuando abro la bolsa tenía Oreos, tenía harina pan, que es como que la harina con la que nosotros hacemos la arepa. Y yo dije, bueno, sí, esto también. La guardé. Pero nada, yo pegué el cartelito, recuerdo que todavía lo tengo, lo pegué en el espejo en mi casa y... Pasa la pandemia, ya una amiga íbamos a otra iglesia y una amiga dice, oye, cambio de plan, vamos a ir a otra iglesia. Y yo obstinada porque yo controlo todo. Y yo decía, no, yo quiero ir a la iglesia en la que vamos. No, vamos a ir a otra. Y yo, bueno, ni modo, vamos. Y cuando entro a esa iglesia, veo el nombre Gilson, veo el mismo cartel que estaba en la bolsa, empiezo a asociar todo. Yo digo, ¿cómo llegó esa ayuda de City que era mi casa si yo no me acuerdo de iglesia? Bueno, finalmente me enteré que era la señora a la que yo le limpiaba. Sabía un poquito de que estábamos en necesidad y llegó esa bolsa de City que era casa. El primer pensamiento que a mí se me vino a la cabeza cuando entré a Crimson fue, yo nunca voy a pertenecer a esta iglesia. Porque somos 90.955 personas y nadie conoce a nadie. Y hoy mi amiga la conoce en la iglesia, todos los que están detrás ya conocen en la iglesia, así que... pero es como que lo primero que piensa, a ver, en Venezuela hay una iglesia de 10 personas. Entonces aquí veo eso y hasta el sol de hoy, ¿cuántos años después? 4 o 5, no sé, pandemia pasa cuánto.
Bueno, hace 5 años todavía. Y es gracias. Claro. Y así empezamos a seguir al Señor. Eso está bueno que la gente lo sepa. Y seguimos con lo de tu embarazo. Eso fue hace 2 años, ¿no? 2 años. Casi 2 años. Casi 2 años. Tú viviste un embarazo saludable. Total. Bueno, pasa esto, recibo el positivo, contento, emocionada, porque vuelvo y repito, aunque no era en ese momento que lo estábamos esperando, era lo que queríamos hace mucho, recibo un positivo, todo genial. Primera cosa que Ana, la controladora, la anterior, decía, yo voy a trabajar hasta el último día, o sea, porque en ese momento tenía un trabajo estable y era mi fuente de confianza. Entonces yo decía, hasta el último día yo trabajo. Yo salgo de mi sala de trabajo a mi sala de maternidad, de parto. Semana siguiente, Ana, embarazo de alto riesgo, no vas a trabajar nunca más. Ok. A mí me pasó. O sea, dije, bueno, todavía ahí no se diga, mira, o sea, todavía ahí dice, el control lo tengo yo, el control lo tengo yo. Bueno, dale. En ese momento empezaron las complicaciones. No, yo tuve un embarazo muy feliz. Ok. Muy feliz. Empecé a encariñarme con el hecho de no trabajar, disfrutar mi embarazo, genial. Luego de eso empecé a entender por procesos de mi embarazo, cosas que yo planificaba que no me salían, que el Señor me revela que una de las cosas que yo tenía que aprender en ese proceso era eso, que yo no tenía que controlar nada. Y eso te agobia. Cuando tú eres una persona que controla todo, tú estás agobiada, porque todo lo quieres controlar, eso cansa. Claro. Eso cansa porque además no controlas nada. Es mentira, mira, mi confianza estaba puesta en un 15 y un último que ya no lo tengo. Claro. O sea, pero en ese momento sienten eso. Y por eso asocio mi embarazo con esa frase que te dije al principio, porque era así, literal, o sea, Dios me decía en cada decisión, en cada cosa, y me lo decía desde el amor, hija, no eres tú la que lo controla, soy yo. Claro. Cálmate. Entonces, pasé por frustraciones porque, aunque no soy persona de la raca y de si estás real de haber planificado una boda bonita y no tenerla, haber planificado un embarazo distinto y no tener eso, te desanima un poco. Pero bueno, empecé a depositar mi confianza en Dios y empecé a creer en lo que quería. Empecé a pedirle por la primera decisión que le dejé al Señor, parto o cesárea. Me lo preguntó la doctora y sentí, yo nunca digo el Señor me habló porque son cosas que me parecen fuertes, pero sentí que el Señor me dijo, esta decisión me la tomas tú. Y le dije, doctora, lo que sea. No. Pero aquí en la verdad diciéndole parto natural, y lo que sea. Y ahí entendí, bueno, Señor, lo que tú quieres. Yo quiero parto natural, pero lo que tú quieres. Ok. Pero genial, claro. O sea, mi embarazo, a pesar de que fue de alto riesgo, que creo que el alto riesgo era porque siempre me ven flaquita, me ven chiquita, la doctora me vio y me dijo, pero es un embarazo de alto riesgo. O sea, mira, fue porque ella me vio, no sé. Y no hubo un examen que dijera que yo estaba mal ni nada. Después de eso, nada, decidí que el parto cesárea lo iba a dejar a nombre de Dios, a mano de Dios. Lo único que yo quería era un parto. Mira lo que yo le pedí a Dios, un parto que si es fuerte, que si es doloroso, como lo describe, sea un dolor que nazca Luciano, yo no me acuerdo de nada. Uy. Ahí viene lo bueno. Lo complicado. Último día que yo voy hoy con 37 semanas de embarazo a hacerme todo genial, no, un embarazo de verdad que genial. Voy a hacerme un eco a ver cómo está el bebé, la bebé está bien, está perfecta. No pasa nada, tenía dolor de cabeza, era lo único, mucho dolor de cabeza. Se lo participó a la doctora, me dice que es normal que tome paracetamol, pero era un dolor de cabeza fuerte, el cuerpo habla. Claro. La noche anterior, que me estoy por despedir, empiezo a hablar con mi mamá y se me lengua la traba, empiezo a hablar todo chueco. Y mi mamá riéndose, yo riendo, el cuerpo estaba hablando. Claro. Y una vez más yo no reconocí nada. Captaste las señales en ese momento. No. Me acuesto a dormir. A las 6 de la mañana, ¿se acuerdan que les dije que le pedí al Señor no recordar nada si era doloroso? A las 6 de la mañana me despierto convulsionando. Uy. Yo eso no lo recuerdo. Yo perdí la memoria desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente. Yo no recuerdo nada. Yo todo lo que les estoy contando es testimonio de mi esposo y de mi mamá. Nada. Me despierto con una convulsión, mi esposo empieza a gritar, mi mamá, que gracias a Dios vive con nosotros, pero en ese momento fue clave que mi mamá estuviera, porque mi mamá es epiléptica. Entonces le digo a mi esposo cómo reaccionar, no hagas esto, no hagas lo otro, ponle alcohol.
Mi mamá me dice que mi panza de ser así quedó así de nuevo. O sea, mal. Ricky salimos, gracias a Dios tenemos auto en ese momento. Ricky, 2-3 días antes le había contado a alguien que aquí para una emergencia tenés que salir con camisa blanca o bandera blanca X con la mano para que todos los carros se quiten. Eso no lo sabía, eso lo supimos 2 días antes. Y lo supo Ricky, lo hizo, mi mamá me llevaba atrás cargada, Ricky manejando, conmigo convulsionando porque volvió a convulsionar, me partí la cabeza encima. Y ese era el momento del parto, el momento de dar a luz. Ese fue el momento de... Yo todavía tenía 37 semanas, mi embarazo no estaba completado. No era todavía... Pero la niña había que sacarla sí o sí porque yo convulsioné. Claro. O sea, no era el momento, apenas te tocó ir. Me tocó. A todas estas, vuelvo y repito yo, cero conciencia. Por eso cuando tú me invitas y me dices a contar tu testimonio, es un testimonio mío, porque lo viví yo, pero yo no recuerdo nada de esto. O sea, es un testimonio mío contado por otro. Por Ricky, porque me imagino la desesperación de... amiga, ese hombre de tu esposo, de cómo está, él va a tener que venir acá a contar ese... Va a llorar, porque todavía a contar cómo se sintió en ese momento, porque no me quiero imaginar, o sea, tú embarazada, saliendo contigo de esa manera, y se ve fuerte. Cargada, me bajó por las escaleras, bajando me volví a caer porque volví a convulsionar. Claro. Terrible. Él entra en su desespero, esta es la primera clínica que ve, amiga, sin un centavo en el bolsillo. Dios. Pero entra a la primera clínica que ve. En esa primera clínica, siempre que pasamos por ahí, le digo a mi hija, aquí medio naciste. Porque sé que no podemos nombrar, pero esa gente la nombraría con el amor del mundo, porque esa gente me atendió de lo mejor privada. Yo tenía que haber pagado $15,000. Claro. Yo los pagué porque no tenía, pero me atendieron de maravilla. Me regulariza, me cuenta mi esposo que yo tenía un piercing en la nariz, me lo tenían que quitar. Me cuenta mi esposo que un doctor como de 2 metros, él y 3 enfermeras no podían conmigo para quitarme el piercing. O sea, yo, de hecho, le preguntan a mi esposo si yo estaba drogada. Porque mi actitud era de golpear a todo el mundo, de morder a todo el mundo, de quitarme a todo el mundo de encima. No podían quitarme el piercing de la nariz. O sea, era como... No sé qué tenía yo. Mi memoria. No me gusta usar mi memoria. No me gusta usar esta palabra porque mi esposo se parecía que casi me podían. Sí, una fuerza que no sé de dónde la sacaste. Una cosa horrible. Y nada, ahí me regularizan, no me pueden operar porque la cesárea ahí cuesta $15,000. Ahí tengo un breve recuerdo, que no sé si es de tanto que me lo contaron o que en serio lo recuerdo como un sueño, que está toda mi familia, no sé en qué momento llega, porque a mí me lo que realizó, qué sé yo, y el doctor dice, la cesárea cuesta $15,000. Y mi prima, que amo, o sea, ella me dice, la recuerdo diciendo, yo solamente tengo el kiosco, lo podemos vender ya. Ella es dueña de un kiosco acá en Capital. Uy. Y mi esposo dice, sí, pero por eso te van a dar $7,000 y los otros 8 de dónde los sacamos. O sea, el estrés de cómo hacemos. Y el doctor dice, hay que hacerle la cesárea en este instante, si no se va a morir ella y la niña también. Y me había dinero, mira, a las 8 de la noche, después de mi obra social, me envían al hospital donde doy a luz, todavía sin memoria. Yo estoy recuperando la memoria, que soy consciente de mí misma minutos antes de entrar al quirófano. Que me estoy en una silla de ruedas, ¿y qué pasó? Y me dice que Luciana van a hacer. Y yo tengo sueño. O sea, me quiero ir a la casa. Entonces yo, no, te miento, le digo, tengo sueño. ¿Y por qué me trajiste así? Yo me quería planchar el cabello. ¿Y por qué con esta ropa? Sí, porque con esta ropa. ¿Cómo no me pudiste poner otra ropa? No me pudieron planchar el cabello. Y Ricardo nada más miraba y me decía, no, ¿qué pasa? Y yo, no, molesta, amigo, porque esa ropa, porque ese cabello sin planchar, ¿qué te pasa? Y entro al quirófano, la doctora me pregunta, bueno, ¿qué canción te ponga? No sé qué, esta no entendía nada, porque estoy aquí, ¿qué hora es? Te había pasado todo ese rato. Y nace Lu, gracias a Dios. Por cesárea. Cuando mi esposo le está contando a la doctora lo que pasa a medida de que me va haciendo la cesárea, porque no había chance de mucho contadera. Ahí ella llega, pasa al quirófano y ahí vamos hablando, mi esposo le va contando, ya me funcionó, ya esto, ya lo otro. Y después que ya estoy en recuperación y hablo con la doctora, me dice que tanto Lu como yo somos un milagro, porque lo que pasó es para que mínimo, ella no naciera. Claro. Nacía con alguna dificultad. Claro. De hecho, yo percibo que cuando ella sale la empiezan a revisar. Respira, está bien, está sana, o sea, como que, qué loco. Y Lu, gracias a Dios, el día de hoy no padece de absolutamente nada. Claro, y en el momento del parto tú sí recuerdas cuando ya nace. Recupero la memoria minutos antes. Okay. Que te digo esto, me veo fea. Claro, pero recuerdas todo que ella
nació, o sea, tú la viste, cesárea, no te dormiste. no me dormí. Sí, a mí también me hicieron cesárea y la cesárea fue, no, yo sí, o sea, yo no sufrí mucho, yo sufrí más en la inducción de parto, pero es, después que sales de ahí, es como, no sé, como, sí hay un alivio, pero las cesáreas son fuertes, sí. Las personas, el parto natural es más fácil, doloroso, pero es un momento y ya, las cesáreas después tienes que vivir el proceso de si se te hinchan las piernas, si hay líquido, pararte, lavarte, curarte la herida, todo lo demás como un niño. Yo estaba sola. Pero eso lo cuento en el episodio que me toque a mí, antes de estar. Pero sí, es fuerte. Y, sí, yo estaba con mi esposo y te pregunto eso porque a mí me dieron ganas de vomitar en un momento. Creo que era justamente cuando me estaban haciendo la herida, me estaban abriendo para sacarme a él, yo sentí náuseas. Yo decía, uy, quiero vomitar. La verdad, no. Yo estaba preocupada por el después. Pero en ese momento yo solamente sentí un frío y en mi mente lo que estaba era, bueno, necesito, yo te dije que lo que sea, está bien, que sea cesárea. Y tú no sabías todo lo que había no pasado. No sabía, todavía no me había pasado. Ese cuento te lo echaron después. Claro, después. Que Ricky se sienta y a Ricky le dolió la ficha días después. Ricky lo que hacía era llorar. Yo no le podía tocar el tema de lo que pasó porque estaba muy cargado. Mira, Ricky le podía tomar muchas cosas juntas que gracias a Dios mi mamá estaba, porque no sabemos cómo hubiese sido capaz si mi mamá no está. A mí lo que me hace reaccionar de la primera convulsión es un alcohol que mi mamá, jefa, ponle este alcohol, hazla respirar esto, porque no sabemos qué hubiese pasado. No, realmente fue un milagro, tanto tu vida como la de ella, de la bebé, porque a muchas personas le pueden decir en determinado momento, ¿salvamos la vida de la bebé o salvamos la vida de la mujer? Yo se lo pregunto a que le hicieron esa pregunta. Y se lo he preguntado, ¿te hicieron esa pregunta? Y llora, pero no me responde. Bueno, entonces puede ser que sí se lo haya hecho. ¿Qué cambió en ti después de todo eso? Cuando ya te enteras de todo lo que sucedió, de todo lo que escribieron, ¿qué cambió en ti? ¿Qué fue un antes y un después para ti? Amiga, creo que primero nunca había pasado por nada en donde mi vida estuviera en riesgo, nada, ni nada de cirugía, ni una enfermedad, nada. Y haber vivido eso te hace valorar más las cosas, darte cuenta que suena cliché porque siempre te lo dicen, pero que la vida es fugaz y empiezas a valorar más muchas cosas. Y lo que te venía diciendo desde un principio, aprendí de verdad a resiliar. Fue como que en eso me gradué. Ese parto fue mi graduación a mujer que entiende que depende del Señor. Claro. En ese momento dije, listo, Señor, estoy entregada a ti y hasta el sol de hoy. Esa era la última pregunta que te iba a hacer, ¿cómo más ves esta etapa y si crees que Dios te preparó para algo más grande? Claro que sí. Después que eres mamá, Dios te prepara para algo más grande. Sí. Es a su tiempo, no al tiempo de nosotros. A veces queremos, como dices tú, queremos controlar todo, pero no es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Somos mamás, sí, somos a veces decimos, es que nuestros hijos son una bendición, pero también no tenemos el tiempo para hacer todas las cosas que queremos. Es como un poco complicada esa situación y por más que tengas ayuda, cuesta un montón. Claro. Entonces, bueno, para los que lo saben, Ana y yo somos las dueñas, como se dice, de un estudio fotográfico que se llama Joana Studio. Eso después se lo vamos a ir contando, pero síganos en nuestras redes sociales, Joana Studio, _bajo. Ahí se lo vamos a dejar en la pantallita. Y bueno, quiero, en verdad es muy conmovedor esta historia. Siento que quizás Ricky, si puede venir a contar una parte de él, estaría bueno. Porque si de verdad lo vivió. Sabríamos que realmente cómo lo vivió él. Pero desde tu perspectiva sé que sí, que después caíste en la ficha y dijiste, no, fue un capítulo que realmente casi pasó para el otro lado.
O ella. Y Dios me puso acá, no, Dios bendiga a la gorda, demasiado bella, inteligente. Dios te dio ese regalo para ti, para que como mamá sepas qué hacer. Dios nos hace madres por algo. Claro. Siempre protector de nosotras. Y bueno, vamos a pasar a una etapa de este episodio que es jugando. Dale. Te voy a hacer una serie de preguntas de esto o lo otro. Y me vas a responder lo que te gusta de esa pregunta. Desde que comenzamos. ¿Dormir o salir a caminar? Salir a caminar. Siempre activo. Caminando 100%. Siempre. Mate con amiga o peli con tu hija. Mira, qué rudo. Pero ahorita mate con amigas. Porque no me estás preguntando por qué mate con amigas. Porque hace falta un espacio. Sí. Y que lo disfruta ver sus pelis. Bueno, nosotras somos del Caribe, pero te pregunto, por las dudas, ¿playa o montaña? Playa. 100%. Playa. Aunque mucha gente no le gusta, le dice, no, prefiero la montaña, nunca la Playa. playa. ¿Música fuerte o silencio total? Ahí tan radical. Sí, No, silencio. silencio. ¿Fe o fortaleza? No, fe. Ajá. Fe. Pifiaste. Con la fe viene la fortaleza. Es verdad. ¿Pasado o presente? Presente, siempre. Siempre. El pasado nos enseña lo que quedó atrás Ya fue. ya fue y viene lo mejor. ¿Ver milagros o ser un milagro? Después de esto, ser milagro. Y ser testimonio. ¿Orar sola o con alguien más? Claro, y con alguien más cuando uno tiene... Para alguien más me encanta, pero para mi intimidad contigo sola. Buenísimo. ¿Quieres dejar un mensaje a todas esas mujeres que te están viendo, que han pasado por un proceso difícil en su embarazo, que hay tantas cosas que pueden suceder, cada historia, cada mujer en un capítulo distinto, pero quieres dejar ese mensaje para alguien que lo necesita, que está detrás, que hay muchas que nos están escuchando, que nos están viendo? ¿Qué les diría? Nada, principalmente les diría que entreguen, que oren y tengan claro lo que le quieren pedir al Señor en cuanto a su embarazo, en cuanto a su maternidad, que tengan claro la mujer que se quiere convertir, la mamá que se quieren convertir, pero que a pesar de tenerlo claro, siempre se lo entreguen todo al Señor. Es muy agotador querer tener el control y la maternidad no controla nada. Sencillamente. Así es. Entonces eso, entregar al Señor todo. Ya saben, entreguen todas sus cargas al Señor. No tenemos el control de nada, de absolutamente nada, pero sí de hacer las cosas, caminar con Él para poder salir adelante. Y bueno, te agradezco mucho por haber estado acá, gracias por abrir tu corazón, por dar este testimonio tan bonito y tan fuerte a otras personas. Sé que va a ser de gran bendición para las personas que te están escuchando, que nos escucharon hoy. Y bueno, gracias por estar aquí. Bendiciones. Chao. Gracias por todo.